Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo que ya hemos leído, el Salmo 73. Si hubiera que ponerle un título a este salmo, me lo dio el cántico que acabamos de entonar. Contempla a Dios, en su trono está. Podría ser ese el título. Salmo 73 es uno de los salmos llamados sapiensales, nos enseña algo, y es un salmo que escribió Asaf. Vamos a dividir este estudio en tres partes. La primera parte, dejó de mirar a Dios, Asaf, y puso los ojos aquí abajo. La segunda parte, mirar abajo me hace mal y hago mal a los demás. Y la tercera parte, una mirada a cómo es Dios, me hace bien y le hago bien a los demás. En esas tres partes vamos a tratar de encajar todo este salmo, pero antes vamos a hablar un poquitito de Asaf. ¿Quién era Asaf? Se nombra en varios de estos salmos porque escribió 12 salmos. Era considerado también un profeta y correspondía a los levitas. Es muy interesante hacer esta introducción por lo que vamos a leer en el Salmo. ¿Por qué es importante decir que era un levita? Los levitas podemos leer en Deuteronomio 18, vamos a leerlo, así estamos en el contexto. Desde el versículo 1 hasta el 8, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. O sea, no iban a tener tierras propias los levitas cuando se hacía el repartimiento de la tierra para todas las tribus, los levitas no iban a recibir tierra. Pero dice más el versículo 2, Jehová es su heredad como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, estuve mirando un poquito, cada parte sería la paleta, una parte muy buena. Las quijadas, era considerado en aquel tiempo un manjar. Y el cuajar. El cuajar, ¿qué era el cuajar? Bueno, una parte del intestino de la vaca donde se sacaba una enzima que servía para hacer queso. O sea que estaban bien los levitas, ¿no? Ya tenían carne, tenían queso, recibían lo mejor. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Tenían que administrar en el templo, tenían esa tarea los levitas. Por lo tanto,
su pago era estas cosas que les daban. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. O sea que era un ministro de Dios, Asaf. Ahora tenía una forma particular de servir a Dios, Asaf. Estaba en la parte que tenía que ver con la alabanza, con la música. Se desempeñaba en esa parte y era un compositor. En esas composiciones que hacía había profecías, por eso también era considerado un profeta. Era una persona reconocida, uno de los principales levitas, llevaba adelante la adoración de todo Israel. Vamos a comenzar a leer ahora el capítulo del Salmo 73. Es extenso, en algunas partes vamos a ir rápido. Comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Punto de partida. Tenemos que saber esto. Es algo que tenemos que prestar atención, que tiene que quedar guardado en nuestro corazón. Bueno es ¿quién? Dios. Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo. Pero dice más el Salmo. ¿Para quiénes? Dentro de su pueblo, para con los limpios de corazón. Así como una distinción entre los limpios del corazón del pueblo y los que no eran de limpio corazón. Entonces, ya vemos que en este versículo hay un punto de partida importantísimo. Tenemos que considerar y guardar esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, de que Dios es bueno. Podría ser un versículo que se ubicara al final del Salmo, ¿no? Como una conclusión. Sin embargo, lo puso al principio. Pero ahora comenzamos el conflicto que tuvo Asaf a partir del versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Spurgeon dijo: el escritor no lo duda, sino que lo deja como una firme convicción, que Dios es bueno. Asegurarnos de lo que sabemos, porque esto será un buen punto de apoyo para nosotros, cuando seamos molestados por esas tormentas misteriosas que surgen de cosas que no entendemos. Y acá empezó con una tormenta misteriosa este Asaf. Casi deslizaron mis pasos, dice. ¿Y cuál fue el motivo? Tuve envidia
de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vemos un contraste acá entre vidas puras y vamos a seguir leyendo después lo que son las vidas mundanas, las vidas que no tienen a Dios en su noticia, ¿no? Entonces vamos a leer el contraste, pero algo muy curioso. Asaf tiene envidia de un impío. Es como raro, ¿no? Sin embargo, es una realidad. Cada una de estas cosas vayamos analizando en nuestro corazón a ver si alguna vez nos pasó o nos pasa algo como lo que le pasó en el corazón a Asaf. Tuvo envidia de los impíos. Nuestros problemas comienzan cuando olvidamos que tratamos con la mente de Dios. Acá dejó de contemplar a Dios y empezó a mirar hacia abajo. Fijémonos el versículo 4. ¿Qué pasa con estos impíos? No tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ni piensan en la muerte, no se les pasa por la cabeza, creen que son inmortales, tienen buena salud. Si nosotros empezamos a pensar un poquitito en personas del espectáculo, personas conocidas así, vamos a percibir este tipo de cosas. Este se cree, ¿cuántas veces pensó? Este se cree que no se va a morir nunca. ¿No se les pasó por la cabeza cuando escuchan a personas muy avanzadas en edad y que siguen teniendo como fortaleza y siguen apareciendo en cámara y siguen pensando como que Dios no existiera? Arrogantes. Acá hay maldad en otros. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Tremendo, ¿no? Descripción del hombre. Y este Asaf malinterpreta lo que es la gracia común que Dios da a todos los hombres. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay una gracia que Dios derrama. Nosotros pensamos a veces que esto es injusto. ¿Por qué este que no tiene a Dios en su mente obra de esta manera y no le pasa nada? Y la justicia no cae sobre esta persona. Pero ¿cómo puede ser? Y que estamos deseando ver el momento en que esa persona tan mala que hizo tanto mal vaya preso. Y no sucede. Esto es lo que le pasó a Asaf. Hay arrogantes, los ojos salidos de gruesos, hablan contra Dios, blasfeman contra Dios. Dice en Isaías 55, 8 y 9,
Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Perdió de vista a Dios, está mirando abajo, está mirando la arrogancia de la gente. Dios no hace justicia. Ahora, yo pensaba en Asaf, tal vez tratándome de meter en la mente de él. Estos prosperan en su camino y yo no tengo un pedazo de tierra. Los levitas no heredaban tierras. Jehová era su heredad. ¿No? Y prosperen, mirá las cosechas que están teniendo y cómo tienen más y más y más. Y yo no tengo un pedacito de tierra. Dejó de mirar a Dios. Vamos a ver cómo sigue. Antes de seguir, vamos a mirar un poquitito el libro de Habacuc, alguien que le pasaba algo igual. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Israel iba a ser atacada por los caldeos, los iban a destruir. Y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Claro, no le entraba en la cabeza a Habacuc. Nosotros somos malos, pero estos que vienen son peores que nosotros. ¿Vas a permitir que nos destruyan? Conflicto, ¿no? Interno de Habacuc. Algo parecido a lo de Asaf. Miren del 1 al 4, ahora en capítulo 2 de Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Acá Habacuc le contestó Dios, Le contestó, ya no va a tardar, ya va a venir la respuesta. Israel va a ser castigado, pero estos caldeos también. Espéralo porque va a venir. Le responde. Sigamos en el capítulo 73 de Salmos, versículo 10. Dejamos acá, ¿no? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Sigue mirando
al hombre, sigue mirando cómo se enriquecen, sigue mirando su situación. No era mala, comía bien, se había olvidado de que la heredad de él era Jehová. Conclusión de Asaf, tremenda. Versículos 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Podemos volver a repetir, como decía el versículo 2, en cuanto a mí, no tuvo sentido todo lo que hice. ¿Para qué lavé mi corazón? Si al final el otro está mejor que yo. ¿Para qué? Fui azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué? El otro no recibe ningún castigo. Al contrario. Y yo sí. Sobre todo el castigo de la conciencia y de la amargura de espíritu por ver una situación que él no quería que sea de esa forma. Ahora, ¿quién lo azotaba a Asaf? ¿El diablo? Podemos decir que sí, había una sutileza. Mirá al otro. Mirate vos. ¿Ves que no te sirve de nada ser limpio? Empieza a ser como los demás. Y vas a ver cómo te va a ir bien. Sé como los demás. Ponete contra Dios. También Dios permitía esto, porque quería, de alguna manera, tocar el corazón de Asaf. Y gracias a Dios porque nos quedó este salmo precioso escrito para nosotros. Entonces, si era Satanás, era permisión de Dios que lo azotara con estas insinuaciones. No podemos nunca pensar que Dios no está en la escena, porque Él es el que permite y el que produce cada una de las situaciones de nuestra vida. Sin quitar por eso la responsabilidad, en este caso de Asaf y de cada uno de nosotros. Pero acá ya empezó en ese casi mis pies resbalaron, empezó como a hacer pie en algún lugar firme. Versículo 15. Comienza a firmar su pie. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Acá ya empezó a reaccionar. Si yo hablo como hablan los impíos, a mis hermanos les voy a empezar a hacer un gran mal.
¿Nos imaginamos a otro compañero levita de él? Che, ¿qué hacemos acá? Terminemos con esto. ¿Nos imaginamos? ¿No ves cómo están los demás? Qué bien que están. Pero tuvo en su corazón ese rayito pequeño de luz para no hacer esto, para no comentarlo a los demás. Hubiera negado la nación de tus hijos. En esto no pecó. Venía deslizándose, pero ya empezó a afirmarse. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Claro, en toda esta meditación fue algo durísimo. Fue algo trabajoso. No fue fácil salir de esta situación de desliz. Yo me acordaba recién un corito que cantábamos cuando éramos chiquititos. Mirando a Cristo, subiremos más, decía. Mirando al mundo, bajaremos más. Acá aparece alguno que se lo acuerda. ¿Eh? Casi se deslizaron mis pies, pero me puse a pensar, y esto fue algo duro para mí, duro trabajo. Cuando estamos confundidos, lo que tenemos que hacer es buscar algo en lo que estamos ciertos y afirmar ahí nuestra posición. Cuando somos atacados por estos susurros, tenemos que ir a algo que sabemos. Versículo 17. Hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, algo que sabía que era, que tenía que ir al santuario de Dios. Creemos que este Asaf era contemporáneo de David y todavía no estaba edificado el templo, según algunos comentadores dicen, y tenían el tabernáculo, en este caso fue al santuario de Dios, al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo de ese lugar, ¿no? Y dice que cuando fue al santuario, comprendí el fin de ellos. Empezó a pensar igual que Dios. ¿Qué vio en el santuario? ¿Qué pudo haber visto en el santuario? Nos imaginamos, antes de entrar, una fuente de metal donde había que lavarse. En el santuario hay limpieza. Habrá visto sangre de los corderos, de los sacrificios. Se mataban muchísimos corderos, ¿no?
En el santuario había sangre. Había corderos sin ningún mal en ellos, sin ninguna culpa, totalmente inocente, que los mataban por los pecados del pueblo, de ellos mismos, de los levitas. ¿Qué vio en el templo? Justicia. ¡Wow! Yo estoy mirando, ¿qué hace Dios con esto? Que no pasa nada. Su lengua pasea por la tierra, sus ojos están gruesos, no hace justicia. Cumplen con creces los deseos del corazón. Fue al templo, hay sangre. Dios es justo. Una justicia hecha sobre alguien inocente. Dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Estaba Jehová en el templo. ¿Qué más había en el templo? Hermanos, si hubiera empezado a hablar cuando estaba en ese estado, le hubiera hecho mal a los hermanos. Pero había hermanos con experiencias para mirar lo que Dios hace en la vida de otros. ¿Vamos viendo estas cosas en nuestra iglesia? ¿Está la presencia de Dios entre nosotros? Participamos de la cena, el nuevo pacto, en su sangre y en su carne, el pan y el vino. Nos habla de Cristo, nos habla de la justicia, nos habla del inocente pagando por los culpables. Hay hermanos, nos venimos a limpiar, no hay una fuente de metal, pero venimos a confesar nuestros pecados. Hay una renovación en el espíritu, en nuestros corazones. Somos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué precioso, ¿no? Hasta que venido al santuario. Y fíjense lo que empieza a mirar ahora. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ya los ha puesto, tiempo pasado. En asolamiento los harás caer, tiempo futuro. Es una cuestión de tiempo para que suceda. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pero ¿cómo? Este Asaf, que pensaba lo grandioso que era vivir como ellos, ¿ahora qué le pasó cuando vino al templo? Le cambió la visión. Dejó de mirar acá, empezó a mirar en la eternidad. Pronto se termina, pronto van a caer en deslizaderos. Pronto van a ser consumidos. El juicio de Dios, hasta que venido al santuario también el juicio. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Miren lo que sentía antes de mirar otra vez a Dios.
Por eso esta canción que cantamos última, digo, qué justo que vino. Contempla a Dios, en su trono está. Él estaba amargado mirando acá abajo. Sentía punzadas y ahora viene el arrepentimiento. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Un comentador del 1600 llamado Paul dice que esta palabra bestia traducida significa una gran bestia, una bestia bruta, que vive el momento y nada más, sin noción de eternidad. Lo único que hacen las bestias es comer y andar por ahí. Me acuerdo una vez, un trabajo en un edificio, desde arriba veía el zoológico cuando todavía estaban los animales. Y mirándolo desde arriba, era una visión triste, porque estaban ahí los animales al rayo del sol, sin saber qué hacer. Estaban. Era como una bestia acerca de ti. Hay una gran diferencia entre los animales y el hombre, desde ya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el hombre natural tiene a Dios fuera de su noticia, como decía en los tiempos de Noé, no tenían a Dios en su noticia. Con respecto a Dios es una bestia bruta. Y Asaf se vio de esta manera, como una bestia bruta, acerca de ti. Se arrepintió, se arrepiente. Al escuchar la palabra de Dios comprendió que había una verdad que iba más allá de lo que veía y experimentaba en la vida cotidiana. Al observar el sacrificio en el santuario, entendió que Dios toma el pecado tan en serio que debe ser juzgado y expiado, incluso si es por una víctima inocente que está en lugar del culpable. Vino al santuario, vio el sacrificio, le cambió el entendimiento, oraba en el santuario, había incienso, oración. Digamos que, podríamos decirlo, hizo los deberes, ¿no? En el santuario. Se volvió a encontrar con Dios. Oración, hermandad, confesión, sacrificio. Ahora este que prospera, lo estoy viendo, está en un deslizadero. Le cambió la visión. Fíjense en el 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Salmo 116, 7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Volvió a su reposo el alma de Asaf. Con todo,
¿Ya está viendo las cosas? Siempre estuve contigo. Mi mente estaba así. Pero Dios estaba con él. Siempre igual Dios, inmutable. Él se sentía, porque quitó los ojos de él. Asaf se sentía de esa manera, pero Dios estaba siempre con él. Me tomaste de la mano derecha. ¿Quién lo tomó? Dios. Todo viene de Dios, ¿no? Me has guiado según tu consejo. Lo fue guiando. Y después me recibirás en gloria. Contraste, ¿no? Mientras otros están en deslizaderos y cuyo fin es el infierno, y no nos gozamos por esto, ¿eh? El fin de Asaf, ¿cuál era? La gloria. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Ven lo que se dan cuenta? Estaba cambiando lo que veía material por Dios. El beneficio es Dios mismo, no lo que te da o lo que te puede dar. Lo tengo, ¿a quién en los cielos? A ti. Cuando entró en el santuario, lo tuvo a Dios y le cambió la perspectiva. No es que Dios le dio tierras y le dio riquezas y le dio otras cosas. No le cambió la perspectiva porque Dios le proveyó cosas. Le cambió la perspectiva porque se dio cuenta que lo tiene a Él, a Dios mismo. ¿Y a qué conclusión llega? Versículo 25. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Comparemos con el versículo 3. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué cambio! Ahora sí anda a tus hermanos a decirle esto. Suerte que te callaste antes, porque hubieras negado la nación de tus hijos y le hubieras hecho un gran mal. Pero ahora andá y comunicá la experiencia que tuviste. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es lo que Dios me da. No, ¿qué dice? ¿Cuál es? Mi porción es Dios para siempre. Alguien hizo una pregunta, no sé, pero estuvo muy buena, no sé dónde lo leí o lo escuché. ¿Sería lo mismo ir al cielo si no estuviera Cristo y tuviéramos todas las bendiciones del cielo, pero no estaría Cristo? ¿Alguien quiere ir a un cielo sin Cristo? Él es lo que le da sentido a todo lo demás. Es la persona de Dios. Mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
Volvemos al versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Versículo 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cómo nos acercamos a Dios si no es a través de la sangre de Cristo? Por eso, siempre dijimos, la Biblia fue escrita para los creyentes. Y por ahí alguno que no tiene al Señor escucha y se convierte. Por eso si hay alguno aquí que todavía no se pudo acercar, no se acercó al Dios de los cielos a través de la persona de Jesucristo, le decimos que se arrepienta de sus pecados y confíe en aquel que dio su sangre para salvarlo. Pero para los que ya somos creyentes, que no se nos caiga la mirada abajo. Tenemos que estar apercibidos de esto. Porque cuando entramos a mirar abajo, empiezan todas estas dudas. Y no solamente en lo económico, podría ser cualquier otra cosa. A mí me pasa esto, al otro no. ¿Por qué me pasa esto a mí? Mirar a Dios. Él es amor. Otra de las cosas que se veía cuando entraban al templo, ¿no? En la sangre. Él es amor. Dio a su Hijo. Él te ama. Sabe cada cosa que te sucede. No dejes de mirarlo a Él. No mires al otro. Él te ama. Con amor eterno te he amado, dice Dios. A sus escogidos los amó con un amor eterno. Míralo a Él en las dificultades, en las enfermedades, porque el acercarnos a Él es el bien. Nos cambia la mirada, nos hace sentir bien, nos hace sentir cerca de Dios. Señor, quiera bendecirnos con su palabra, con la experiencia de Asaf, que es nuestra experiencia tantas veces, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta experiencia de nuestro hermano Asaf, cómo con total honestidad abrió su corazón, cómo lo has restaurado. Gracias por su arrepentimiento, que nosotros también podamos arrepentirnos cada vez que bajamos la mirada, la apartamos de ti, Señor, dejamos de contemplarte. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu iglesia, tu santo templo, en la compañía de hermanos y cada uno de los bienes que tú nos das aquí. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones, que podamos ver que a pesar de nuestros vaivenes en nuestra mente, tú no cambias, siempre eres el mismo, Dios amoroso, Dios justo, clemente.
Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.